Salud para Todos, un programa con los mejores especialistas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Nuestro Facebook, Orfeón La Casa de la Buena Música, el Facebook del programa Salud para Todos. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Nuestros co-conductores, el doctor Fernando Casillo Lira, el doctor Gabriel, muy buenos días. El doctor Gabriel Rojas Posero. Hola, muy buenos días. La alegría de la casa, Enrique Sánchez Vera. Buenos días, tenemos un programazo hoy. Y bueno, tenemos como invitado al doctor Rafael Castañeda Díez. Buenos días. Buenos días. Quien es cirujano oftalmólogo de la Universidad de Anáhuac y quien ha hecho la especialidad en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, institución de asistencia privada, y quien tiene su consultorio en Edgar Allan Poe 108 aquí en Polanco. Y el tema que hoy nos ocupa, catarata, glaucoma y degeneración macular. También tenemos como invitado al doctor Manuel García León Calleja. Hola, ¿qué tal? Quien es médico internista, y a su hijito Manuel García León. Bueno, pues le pedimos al doctor Rafael Castañeda Díez que por favor nos defina qué es la catarata y posteriormente lo que es el glaucoma, que bueno, los que hacemos endocrinología vemos mucho glaucoma en pacientes diabéticos y esto, pero primero qué es la catarata y en términos coloquiales, ¿qué definimos como catarata? Claro que sí, con gusto. Antes me gustaría hacer un pequeño paréntesis y dar las gracias a todos por la invitación, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos micrófonos. Gracias. El hablar de catarata, de degeneración macular relacionada a la edad y de glaucoma, estamos hablando de enfermedades que afectan principalmente a una persona adulta y que pueden ser causa de una falta de capacidad para llevar sus actividades diarias, como puede ser leer, como puede ser caminar, como puede ser algunas otras actividades que pueda desarrollarse en su vida diaria, ¿no? Hablando de catarata, si nosotros nos imaginamos el ojo como una cámara, ¿sí? Un sistema de lentes, una película, un armazón que lleva todo esto y el cable que conecta la cámara con el ordenador, la catarata se refiere a una opacidad de un lente dentro del ojo, es decir, el cristalino. El cristalino ha estado ahí toda nuestra vida fue transparente, pero a partir de los 50 años este cristalino, este lente, empieza lentamente a opacarse. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que nuestro cristalino empieza a fallar? Simple y sencillamente porque nos cuesta en trabajo enfocar las cosas que están de cerca. Y eso es una enfermedad que le llamamos presbicia. Es como el primer dato de que nuestro cristalino ya no está siendo flexible, ya no está pudiendo acomodar las cosas que están cercanas en nuestra retina, y es un primer dato de que empieza a fallar. Conforme pasa el tiempo, esta falla se va convirtiendo en una opacidad y cada vez deja pasar menos luz a la película. Finalmente, cuando en cataratas muy avanzadas, la luz ya no pasa y no puede formarse una imagen como para que pueda ser registrada por el cerebro. Hablando del tema de glaucoma, es un poco distinto. En el ojo hay un aparato muy pequeño que se llama cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar produce un líquido que llena todo el interior de la cámara, todo el interior del ojo, ¿sí? De la cámara anterior, de la posterior, y también parte del humor vítreo se forma a partir del líquido que forma el cuerpo ciliar, del humor acuoso. Cuando este líquido tiene una formación y tiene una salida, la salida se logra a partir de una estructura que está en la parte de adelante del ojo, por detrás de la córnea, que se llama ángulo. Cuando el ángulo falla y no puede sacar bien este líquido, aumenta la presión intraocular. Y el punto más débil o el punto de choque de una presión intraocular alta siempre va a ser el nervio óptico. Es como si nosotros estuviéramos apretando un cable sobre una superficie muy rígida. Este cable va a terminar por dañarse y por ya no transmitir la imagen al cerebro. Y eso es lo que sucede en un paciente con glaucoma. Hablando de la degeneración macular relacionada a la edad, nuevamente volviendo al esquema del ojo como una cámara, el problema estaría en la película. Ya no en el sistema de lentes, ya no en el sistema de cable que conecta la cámara con el ordenador, sino más bien en lo que está recibiendo la imagen, que es la película. Y de esta película, justo el centro de la película. ¿Qué pasa con esto? La mácula es una parte muy especializada de la retina que nos permite ver a nosotros con mucho detalle. El poder leer las letras con claridad, el poder distinguir las facciones de una cara, el poder distinguir también los colores, son partes de la acción macular. La mácula puede dañarse igualmente como cualquier otro aparato dentro del ojo, y el principal factor de riesgo es la exposición a la luz ultravioleta.
Generalmente nosotros tenemos mayor exposición a la luz ultravioleta cuando somos pequeños porque pues andamos jugando, estamos en el parque, en la playa, no sé, diferentes actividades que tenemos fuera de un lugar protegido de la luz ultravioleta, y es ahí donde adquirimos la mayor concentración de luz ultravioleta durante nuestra vida, y posteriormente pues dependerá de nuestro oficio o de nuestras actividades diarias en donde podemos seguir adquiriendo más luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta termina por dañar una parte en la mácula que se encarga de reciclar a los segmentos externos de los fotorreceptores, que sería como parte de esta misma película, y se acumula en depósitos, lo cual terminan por dañar la propia película. Y esa es una causa también de ceguera en el adulto mayor. Otra causa que podemos agregar en pacientes mexicanos, en nuestros pacientes, es la ceguera por retinopatía diabética. México tiene una alta incidencia de diabetes mellitus. Casi la mitad de los pacientes con diabetes mellitus al diagnóstico ya tienen un problema ocular, ya tienen un problema en retina, y bueno, dependiendo del grado del problema de retina, esto puede ocasionar ceguera también, y es una causa también muy importante de ceguera en nuestro país en el adulto. Sí, ahí había una en cuestión del glaucoma que mencionan que hay uno de ángulo abierto y ángulo cerrado. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Sí, son diferencias de diagnóstico, porque se trata de hacer la diferencia en el diagnóstico, puesto que el tratamiento es muy diferente. El tratamiento de un glaucoma de ángulo abierto, es decir, ¿por qué es de ángulo abierto? Como mencionamos anteriormente, existe un líquido que se drena en el ojo y que eso se drena en el ángulo. Cuando nosotros nos asomamos dentro del ojo mediante un lente especial que se llama goniolente y vemos todas las estructuras abiertas del ángulo, hablamos de un ángulo abierto. Un ángulo abierto que está mal funcionando porque está aumentando la presión del ojo, es decir, no está drenando bien a pesar de que este ángulo se ve abierto. ¿Cómo tratamos este tipo de glaucomas? Lo tratamos mediante fármacos que nos ayudan a disminuir la producción de líquido. Y al disminuir la producción de líquido, nosotros podemos tener una presión intraocular dentro de rangos normales, dependiendo el daño que tenga el paciente. Entonces, principalmente el tratamiento de un glaucoma de ángulo abierto es médico. Por otro lado, la fisiopatología, o es decir, que las cosas que están causando la enfermedad por ángulo cerrado son diferentes. Nos encontramos con ojos que son un poco más pequeños, con ojos que el iris se aposiciona, es decir, tiene un contacto con el ángulo y lo cierra. Y eso a nosotros, al asomarnos dentro del ojo con el goniolente, vemos que no hay estructuras abiertas y que esta parte del ojo donde se drena el líquido ni siquiera se ve. Está obstruido. Está obstruido. Es una enfermedad que se ve comúnmente en mujeres entre los 54 y los 64 años, con esos dos picos de incidencia, y que puede ocasionar mucho dolor de repente. Es aquella persona que incluso es hasta tema de examen, ¿no? Que está en el cine, está todo muy bien en el cine, pero en el momento que sale del cine empieza con dolor en los ojos, con náusea, con vómito, por aumento de la presión intraocular súbitamente. ¿Por tanta luz, Doc? ¿O por qué? Sí, son mecanismos que se dan justamente al momento que la persona sale y llega la luz. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona está en el cine, la pupila se dilata, sí, y uno está viendo a lo lejos. Es decir, el cristalino está muy delgado y las estructuras del ángulo están drenando perfectamente bien el líquido. Ajá. Sí. Cuando una persona va hacia la luz, hay ciertas cosas que cambian en la forma como está funcionando nuestro ojo. Empezando porque la pupila se va a cerrar y porque nosotros empezamos a notar las cosas un poco más cercanas. Y al notar las cosas un poco más cercanas, nuestro cristalino se hace un poco más gordito. ¿Qué pasa? El líquido que se forma en el cuerpo ciliar pasa entre la pupila, pasa entre la parte del iris, que sería como el diafragma de la cámara, y el lente, que es el cristalino. Y justamente cuando el cristalino se hace más gordito y el iris va hacia el centro para disminuir la cantidad de luz que entra al ojo, se tocan y eso produce un bloqueo. Es decir, ya no hay un paso del líquido que se está formando en el cuerpo ciliar hacia el ángulo. Y eso aumenta repentinamente la presión del ojo y es algo que nosotros conocemos como bloqueo pupilar. Gabriel, estás inquieto, por favor. Hola, muy buenos días. Pues qué bueno que nos están viendo. Un saludo a todos nuestros amigos. A todos, Hoy, toditos. miércoles 2 de mayo, Sí. por aquí los estamos viendo, ¿ok?
Mira, llegaron dos preguntas buenísimas, Rafael. La primera dice que tú mencionaste hace rato que arriba de los 50 años más o menos puede haber ya la tendencia hacia cataratas. Pregunta una paciente si todo mundo vamos a tener cataratas. Y la segunda pregunta es de que si por el ver el celular o la televisión o la computadora con la luz apagada dañas tu Genera vista. algún daño. Claro que Ok, esas dos preguntas llegaron Muy del bien. público. Contestando a la pregunta, si todos vivimos lo suficiente, vamos a tener cataratas y operables. Qué caray. 7 personas. Que nos deje la tarjeta, ¿no? Que nos deje ya la tarjeta de una vez el doc, porque pues vamos a tener que ir con él. Pues sí, hombre. 7 de cada 10 personas a los 70 años ya tienen un cierto grado de catarata. Y esto Ok. puede empezar a partir de los 50 años. Perfecto. Afortunadamente, la cirugía de catarata es una de las cirugías que más se hace en el mundo, que más éxito Sí. tiene, Ok. que más se ha Evolucionado. evolucionado en los Sí. últimos años. Perfecto. Y ya no solamente corregimos el problema de la catarata, sino que también podemos corregir algunos otros problemas en el ojo, como puede ser la presbicia, el astigmatismo, la hipermetropía o la miopía en una sola cirugía. Aplicando Ok. lentes intraoculares. Aplicando lentes intraoculares. Además, ¿verdad? Fernando, Adelante, gracias. Fer. Y bueno, contestando la otra pregunta, Ah, sí, antes falta de- la otra. de los dispositivos, por mucho tiempo Ajá. pensamos que no dañaban la vista, Sí. ¿sí? Y así lo decíamos a nuestros pacientes, así lo estudiábamos nosotros. Sin embargo, salió un artículo recientemente en la Nature, en donde se evalúa la cantidad de luz azul que emiten los dispositivos LEDs, que son las televisiones actuales, los Sí. teléfonos celulares actuales. Sí. Y la cantidad de luz azul que emiten es muy superior, pero por mucho a la cantidad de luz azul que uno pudiera ver en el cielo. Sí. Entonces se cree que este tipo de luz sí puede ser dañina al ojo. Sí. Y especialmente a la mácula, especialmente al cristalino, que son los órganos del ojo que están más expuestos al daño por luz azul. ¿Qué hacer? Pues lo ideal sería tener un filtro, ¿no? Unos lentes con filtro que eviten que la luz azul sea demasiada al interior del ojo, y con esto podríamos solucionar el problema, sobre todo aquellas personas que trabajan con los equipos, ¿no? Que Ujú. toda su vida se tiene que estar... ¿Pero son lentes especiales, Frente- doctor? No, es un filtro amarillo que se puede conseguir en cualquier óptica, incluso en unos ok. lentes sin graduación. O sea, es algo Muy, fácil muy de hacer. sencillo. Ok, perfecto. Ajá. ¿Cómo no? ¿Y con la luz apagada o es más dañina o es lo no, mismo? en realidad es lo mismo. Ok. Nada más el filtro. Es, Sí. Bueno. es lo ¿Filtro? que, es lo que produce la luz azul, que es la luz LED. Bueno, Ujú. ok. Es una luz muy azul. Muy bien, muchas gracias. Ok, Rafael, ¿verdad? Doctor Sí. Rafael. Sí. Hay una cuestión así, dentro de los padecimientos más frecuentes oculares, el mayor porcentaje de pacientes que sufren problemas oculares en ciertas etapas de la vida, tenemos primeramente el problema de catarata, ¿verdad? Sí. Que es generalmente que en ocasiones pasa desapercibido, pero se torna hacia los 40 años en adelante. De de catarata. A partir de los 50. 50 Ajá. años. No es frecuente encontrar esos tipos de problemas a partir de los 40 que se va desarrollando en un tipo de O personas. sea, que se adelante. Porque por ahí se dice que más de 25 millones considerados en el mundo, por decir una cifra Ajá. significativa, cercana a la realidad, empiezan con problemas principalmente de catarata. A continuación, 2.5 millones le sigue problemas de glaucoma. Ajá. Y 2 millones en promedio detectar degeneración macular relacionada a la edad. Ujú, así es. Entonces, sí, considerando el aspecto de la catarata puede estar aunado a otro tipo de padecimientos como llamado al glaucoma o la degeneración macular. Puede estar relacionado, y cuando decimos si todos vivimos un tiempo suficiente en la vida, todos vamos a tener catarata. ¿A qué te refieres? ¿A partir de qué momento tú vas a decir ese tipo de catarata y relacionado a qué y a qué padecimientos extraoculares, si es que están presentes? Sí, generalmente pacientes que presentan opacidades del cristalino, que es lo que decimos nosotros catarata, antes de los 50 años, pueden estar relacionadas a enfermedades metabólicas, como por ejemplo hiper o hipotiroidismo, alteraciones del metabolismo del calcio, diabetes mellitus, ¿no? Y generalmente podemos encontrar pacientes que tengan este tipo de enfermedades con cataratas que se presentan antes de los 50 años. Cataratas que nosotros les llamamos médicamente presenil. Los padecimientos de tanto de catarata como glaucoma coinciden mucho porque son padecimientos que a mayor edad es más frecuentemente encontrarlos. A partir de los 50 años nosotros podemos encontrar tanto un glaucoma incipiente como una catarata incipiente. Si nosotros vemos
personas entre los 60, 70 años, es más fácil encontrar estos dos tipos de enfermedades. Y probablemente si nosotros viviéramos demasiado tiempo, ¿sí? Ese tipo de padecimientos serían mucho más comunes y todo el mundo podría llegar a tenerlos. ¿Por qué? Porque la catarata su principal factor de riesgo es la cantidad de luz ultravioleta acumulada durante el tiempo en el cristalino, y el glaucoma es la disminución de ciertas células, de ciertas neuronas que se van muriendo en el nervio óptico, y bueno, eso son cosas que no podemos evitar, tanto ninguna como la otra. Y hay que tomar en cuenta que el primer daño que se establece en el enfermo diabético, la primera complicación es la retinopatía diabética, o sea... ¿La catarata? O No, nosotros? la retinopatía. Ajá, O sea, ¿qué es eso? el primer daño vascular Ajá. que se establece en el paciente diabético Sí. es la retinopatía. Antes que cualquier otro O sea, daño. una Oye, pero enfermedad. eso es grave, Doc, porque la retina es Sí. Bueno, todos los órganos O sea, son muy importantes, O sea, pero la retina es... en cuestión a daños, Ajá. el primer daño que tiene el diabético en Sí. complicaciones es la retinopatía. Ujú, El segundo es el daño renal. ujú. El tercero es el daño de cardiovascular. Ya para. Y- Ya y- párale, Doc, para. dame nada más puras malas noticias. o sea, ¿qué tan importante son los ojos? Sí, claro. Y mucha gente no lo sabe, pero el primer daño es el ocular. Sí. Adelante, Así doctor. es. Sí. El- gracias, el- Manolo. Y es que precisamente en relación al paciente con diabetes, una de las primeras cosas que sufren son los pequeños vasos, los vasa nervorum que llevan, por ejemplo, sangre, oxígeno, nutrientes a las terminales nerviosas, y los microcapilares que existen a nivel de la retina y de los riñones. Y es por eso que es tan importante que el diabético no solamente le dé seguimiento estrecho al buen control de su enfermedad, sino también esté en contacto con el oftalmólogo de manera también pues frecuente, para poderse atender debidamente y tratar de evitar este daño que al final es irreversible. Efectivamente. Fernando. Sí, considerando Manuel, gran amigo, gran compañero, Gracias, Fer, igual. muy querido de todos también. No lo querías invitar, ¿por qué no lo habías traído antes? Nos cancelaba. Ay, qué Considerando, sí, ahorita que tomaron el tema de la diabetes, el llamado síndrome metabólico que afecta prácticamente gran parte de nuestro sistema, nuestra economía, sabemos que la diabetes en sí es un problema de una metainflamación, o sea, una gran inflamación. Es un gran estrés que está sufriendo el organismo a diferentes niveles. Y en este caso lo clásico, ¿verdad? La retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética, hablando de trayectos especializados de fibras nerviosas, pero más aún importante ahorita entender que a veces pasan desapercibidos este tipo de aspectos. Absolutamente. Entonces hay muchos mitos, considerando ahorita el aspecto que estamos retomando de la catarata, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la catarata. Hay muchos por ahí el concepto que se preguntan, al momento que sea operado de catarata, ¿realmente tiene que ser una catarata muy avanzada? Esa es mi pregunta, Rafael, que quede clara para todos los que se están escuchándonos. Que quede claro, es en ese mito, tiene que tener avance muy importante en su evolución la catarata para que realmente sea operada. Se puede prevenir que avance de una manera importante. Y la otra, realmente que por ahí se pone mucho el concepto, ¿no? Si el lente realmente es rechazado, porque es ese mito que existe. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy bien, te voy a contestar la última pregunta, que es la del si el lente puede ser rechazado. La historia de los lentes intraoculares data de la Segunda Guerra Mundial, en donde un oftalmólogo y militar inglés se dio cuenta que las cabinas de los aviones, hechas con polimetilmetacrilato, que penetraban dentro del ojo por un evento de guerra, en los pacientes no generaban ningún efecto adverso, se quedaba ahí inerte. Posteriormente, en una cirugía de catarata, en donde en ese entonces se sacaba todo el cristalino, uno de sus alumnos le comentó que poco rehabilitante es esta cirugía, puesto que estamos quitando un lente y no le podemos poner otro como para que el paciente vea. Y luego las dos ideas, y de ahí salieron los primeros lentes intraoculares. Los primeros lentes intraoculares, pues como todo, pues eran piezas que no podían corregir algunos otros factores, como el astigmatismo del ojo, etcétera. Eran piezas muy grandes, se podían poner en la bolsa, y así fue como se empezó a evolucionar un poquito la cirugía de catarata.
En ese entonces, la cirugía de cataratas se hacía mediante un centímetro, una herida de 1 centímetro, se sacaba todo el cristalino opaco y se ponía un lente intraocular bastante grande. Y el paciente podía tener una buena visión, pero generalmente necesitaba lentes aéreos, necesitaba lentes de armazón como para poder corregir su visión cercana y su visión lejana. Actualmente es muy diferente. Actualmente hacemos la cirugía mediante 2 milímetros, ponemos lentes plegables, es decir, que entran mediante esa incisión de 2 milímetros, flexibles, entran envueltos como un taquito, se expanden dentro del ojo y nos permiten corregir si tiene visión lejana, si tiene problemas de visión lejana, si tiene problemas de visión cercana, si tiene problemas de astigmatismo, de hipermetropía, de miopía, es decir, tenemos un abanico de posibilidades que podemos corregir. Y esto contesta la primera pregunta de, ¿me tengo que esperar hasta que mi catarata ya no me deje ver, hasta que se vuelva muy dura? Antes decíamos que sí, pero porque la técnica y los materiales que usábamos no se parecen nada a los de ahora. La recuperación era mucho más lenta y las complicaciones eran mayores. Entonces generalmente le decíamos al paciente, sí, espérese a que su catarata madure para poderla quitar. Espérese a que usted se dé cuenta que ya no está viendo bien para que le podamos poner algo que le va a hacer ver mejor, pero no tan bien. Actualmente ya no. Actualmente si hacemos un diagnóstico de catarata, aunque la catarata sea pequeña, puede ser ya operable si el paciente está buscando algo más refractivo. Es decir, quererse quitar los lentes, ver mejor, ¿no? Claro. Poder ver bien de lejos, de intermedio y de cerca, corregir su problema de hipermetropía, de miopía, de astigmatismo o incluso de presbicia. ¿Qué sería la hipermetropía y la miopía? Así general. Ajá, la miopía es cuando un paciente no ve bien de lejos, pero ve muy bien de cerca. La hipermetropía es un paciente que no ve bien ni de lejos ni de cerca. Y está fregado el pobrecito. Sí. Pues sí, en pocas palabras. Es un poco más comúnmente en mujeres y de ser ojos como pequeños. Sánchez Vera. No, yo veo perfecto, doctor. Oigan, pues, rápidamente antes de que vayamos a la pausa, no sé si nos falta. ¿El lente de qué material es, doc, el intraocular? Y si es un procedimiento caro. Hay varios tipos de lentes y hay diferentes materiales de estos lentes, ¿no? Se pueden dividir en hidrofóbicos, en hidrofílicos, materiales de silicón, de polimetilmetacrilato, es decir, hay varios tipos, ¿no? Dependiendo de cómo funciona el lente va a ser más caro. Si nosotros pedimos un lente monofocal, es decir, un lente que va a estar enfocado a una sola distancia y el paciente va a requerir lentes de armazón para corregir la más vista, ¿no? La visión intermedio cercana, generalmente son lentes más económicos que lo que son lentes que corrigen todo, que son, por ejemplo, los multifocales o los trifocales. Ajá. No, esos son muy buenos. Son muy buenos, sí son un poco más costosos, pero es algo que va a corregir la visión por el tiempo que dure un ciclo de vida. O sea que te refieres prácticamente que depende de la característica de la tecnología del lente, se va a ser bifocal o trifocal o multifocal a largo, mediano y corta distancia. Así es. Esa es la característica. ¿Y costos aproximados, Rafael, para darse una idea? Sí, para que nuestros amigos sepan, porque siempre nos preguntan eso, Doc. Sí. Mire, la catarata es un problema de salud pública de México. México es un país que tiene mucha catarata porque nuestra población es añosa, pero también somos de los países de la OCDE que menos operamos cataratas. Entonces es un problema porque es un problema que se refleja en la economía, ¿no? Es un problema que refleja también muchas otras cosas, ¿no? Tanto cuestiones de los cirujanos como cuestiones de los pacientes. Y bueno, pues ustedes pueden comparar México con España. España es un país que opera muchísima cirugía de catarata y es un país que puede caber muy bien en el estado de Chihuahua. Entonces, comparado con ellos, estamos con un retraso en cuestiones de cirugía de catarata. Sí. Costos puede ser una cirugía muy económica, dependiendo del tipo de lente que se utilice y donde se opere. Ajá. Y podemos encontrar costos en el ambiente privado desde los 30,000 pesos en adelante, ¿no? Que incluya todo, ¿no? Y costos para una cirugía multifocal podemos empezar, yo creo, desde los 50 en adelante también, desde el aspecto privado. Vale mucho la pena, doctor, para ver bien, 50,000 pesos, doctor. Vamos a hacer la pausa porque y regresamos porque de verdad nos estamos quedando y el doctor García López ya dice que también quiere hablar. Bueno, pues entonces ahorita regresamos. Rafael, la otra pregunta, el mito. Si realmente hay rechazo a cualquier tipo de lente, porque gran parte de los candidatos a cirugía se niegan
en común denominador a operarse de la catarata, por aquellas formas de pensar. Sí, no hay un rechazo al lente. Los materiales actuales con los que el lente están hechos evitan que haya problemas con el lente cuando está perfectamente bien implantado. Entonces eso no es así, no existe un rechazo tal cual al lente intraocular. Doctor García León. Sí, pues muchas gracias. También contribuir un poco con la idea de que efectivamente un lente intraocular pues va a hacer funciones de corrección visual, pero es un tema distinto a lo que tendría que ver con las alteraciones visuales propias del ojo, que son miopía, astigmatismo, hipermetropía, y que son susceptibles de ser abordadas y corregidas actualmente con procedimientos quirúrgicos distintos. Estos serían, por ejemplo, la cirugía láser, la cirugía que se conoce como LASIK o procedimiento con un aparato excimer láser, en donde se produce una ablación de la córnea y previo estudio se puede devolver una córnea ya con la corrección debida. Aclara qué es la ablación, para que... Bueno, la ablación propiamente podría ser un concepto que cuando éramos niños veíamos en la televisión, un poquito del lado de la fantasía, en relación al uso de las armas láser, las pistolas láser, ¿no? La ablación literalmente es el uso de la tecnología láser para desaparecer literalmente, sí, efectuar ablaciones, retirar la existencia de una parte de tejido. Y eso al final devuelve sobre la curvatura de la córnea pues un efecto, o sea, remodelarla, de retracción que va a hacer las veces de un lente natural. De modo pues que ese tipo de cirugía correctiva, es cirugía refractiva, es diferente a la colocación de un lente intraocular, que es de lo que está hablando Rafael, que sustituye a una situación de opacidad del cristalino, es decir, ya una cosa dentro del ojo diferente. Okay. Manuel Junior. Una preguntita. Acércate. Una preguntita, sí. ¿Cuánto tiempo puedes pasar frente, dígase, la tableta electrónica, computadora o televisión? ¿Cuánto tiempo para que no te afecte? Muy bien, muy buena pregunta. Eso, pues, bueno, hay dos formas de contestarla, ¿no? La parte de como papá y la parte como doctor. Entonces, de papá, por favor. Es que ha habido un excedente ahora con los pequeños. Sí. Incluso sí hay trastornos relacionados con el uso de tabletas, ¿no? En los niños. Porque hay cierta adicción, ¿no? En la posición de los ojos. Sí hay cosas relacionadas o hasta con el... Incluso posturales, ¿no? Incluso hasta posturales. Claro. Bueno, a lo que nos va, que es el presión. ojo, sí aumentas el índice de luz ultravioleta que está llegando al ojo, entonces lo ideal sería que fuera 1 hora al día con los niños y recordar que este tipo de dispositivos no solamente es la luz que pueda dañar el ojo, sino que también puede haber ciertas cosas con las redes sociales, etcétera, que para el niño no pueden ser tan fáciles de manejar. ¿no? Incluso se ha visto... Hay que disminuir eso, no todo por la vista. Crisis convulsivas. La exposición al riesgo de cosas que no corresponden. Exacto, que no corresponden a su edad. Rafa, pero tú mencionabas ahorita luz ultravioleta. ¿Es luz ultravioleta es luz azul. O luz azul? Luz azul. Y se considera diferente, ¿no? A la ultravioleta del sol. Sí, pero causan muy parecido el daño a nivel de retina y a nivel de... ¿Y se acumula igual en la mácula, igual que la Por ejemplo, este tipo de luz, ¿cómo se le considera? Este tipo de luz blanca. Luz LED. ¿Qué tanto puede afectar? Sí, tiene mucho, todo lo que sea luz LED tiene mucho mayor cantidad de luz azul que una luz que no es LED. Ok. Voy a regresar a los focos anteriores, doctor. Yo por eso no quería cambiarlos. O sea que la luz cálida es la más aconsejable. La luz cálida es la más aconsejable. Incluso cambia mucho el ritmo circadiano. En lugares de playa donde solían llegar ciertas especies como para reproducirse, el hecho de que se utilice luz azul como para alumbrar estos sectores, se ha visto que existe también un cambio en los hábitos. En los hábitos reproductivos de ciertas especies como tortugas, aves, etcétera. Entonces la recomendación principalmente es usar luz cálida más que luz blanca, azul. Sí. ¿Por qué? Ahora, por también, los daños extremos que pueden generar la visión. Exactamente, y no solamente en la visión, sino en tu ritmo circadiano. De hecho, personas que utilizan mucho tiempo el celular pueden darse cuenta que a lo mejor sus hábitos de sueño ya no son los mismos desde que hacen esto. A ver, doctor, por eso ya no vamos a ver el celular tampoco. Recuerda que en Japón hubo niños que tuvieron crisis convulsivas por el excedente de uso de las tabletas, ¿no? Okay.
que usaban las tabletas por más de una hora y que tuvieron crisis convulsivas. Que eso es más- Sí, y cada eso día, doctor, ya. prácticamente ya está muy comprobado y justificado. Otra pregunta, Manuel Otra Junior. pregunta. ¿Puedes usar ver el iPad una hora y luego pasar bastante tiempo y Una luego hora al media día. hora o algo así? Al día. Una hora al día. No, a ver, otra vez, Ah, ok. otra vez, Manuel, otra vez. O sea, Es que él está diciendo, verla una hazte hora, cuenta, descansar usas y una hora. volverla a ver. ajá, descansar y luego volver a No, ver al como- día. Ahora al día. Al día, ok. Al día, O sea, chispas, ¿no? haces la tarea y Exacto. te tardas una hora y ya no puedes volver a jugar. Exacto. Es decir, 2 horas Esa al es la día. pregunta. Que te respondan los doctores, a mí no me Ya le dijeron. Que Sánchez Vega sí te da chance. Ya. No, Yo pero, sí te doy chance, pero no sé. Una hora es Tu papá y el suficiente, doctor. una hora es suficiente, Manuel. o sea, si la administra, Sí, o sea, y puedes viéndolo no usarla solamente desde el 15 punto de vista minutos, del ojo, sino desde el después punto de otros vista 15 de minutos, otras, de todo lo que administra. conecta un de niño. lo que es un Sí. aspecto de salud, ¿no? Que es biopsicológico y social. Creo que una hora Y aparte que te aparta de la Absolutamente. familia. Ajá. Administra. Sí, Ya son otras cosas ahí que- Detalle que- importante, no. porque yo creo que los padres en general tenemos también el riesgo de descuidarnos respecto al tiempo que están haciendo uso de este tipo de dispositivos nuestros Claro. hijos. Y conviene, yo creo que en estos casos, hacer la reflexión por todo lo que se ha expuesto y tratar de limitar ello para cuidar no solo la salud del ojo, sino el desarrollo psicoemocional y físico de la niñez en México. No sé si has visto a Vidal Smith, que hace un programa en TV mexiquense que se llama Escuela para Padres. Ok, Ah, muy bueno, doc. Buenísimo. Y él quedó de estar un día con nosotros Muy bien. y lo hemos estado en un taller conjunto con él. sí, Robert. Y dice, ¿quieres ver una familia disgregada? Ve una familia actual, saca una foto, una familia de antes, sin celulares, ves una familia de hoy, todos con sus celulares. En la mesa. Entonces, A en la la hora me- de en la- en comida, la- A la hora de la comida, Y Más fíjate de que 11. nosotros solemos ir a un lugar que se llama Los Panchos. ¿sí? Dice, No aquí, me hagas el apetito, aquí doctor. tenemos wifi, Ujú. pero dice, pero mejor platiquen. Sí. Yo, mi esposa, que bueno, en paz descanse, era enemiga de que nos sentáramos a la mesa y que agarráramos los celulares. Verdadero acierto. Decía, prohibido el uso de los celulares. Claro, no es cuando- Venimos a comer, guarden sus celulares, y hay lugares, por ejemplo, en cenas familiares, donde ponen una canastita, agarren Déjenlo. y En la guarden entrada, sus celulares. En la Sí, entrada. sí, Así sí, es, sí. buenísimo. Muy bueno, Sí, que diga. de verdad la disgregación familiar, hay veces que ahora sé que los medios de comunicación son muy buenos y todo esto, pero ¿quieres ver una disgregación familiar? Pon a los hijos, darles desde pequeños teléfonos celulares, tabletas Sí. y todo eso. Yo, Que se aíslen en lo personal, hasta en la comida. les digo a mis hijos, ahora a mis nietos, vamos a ir a comer, les voy a suplicar, a pedir que guarden sus teléfonos, guarden sus tabletas, aunque yo se las haya comprado, no quiero que por favor disfrutarlos, Claro. que platiquemos, que me digan sus cosas y que guarden con respecto a esto, porque si no, de veras no sé a veces nada de ellos, porque agarran y ni comen. Sí, Así es. que es lo peor. Pues un tema de reflexión, Además- verdadera reflexión que puede ser de Y Vidal máximo Smith, beneficio. él habla mucho de esto, totalmente. y es una cuestión importante, y ahorita que lo está diciendo Rafael, es muy importante, de que además causa daños visuales. ¿no? Claro, sí. Pues muy No, bien. voy a agregar algo de mi familia, perdona que lo diga, pero yo en el medio de comunicación, al estar trabajando en medios de comunicación, me doy cuenta de muchas quejas sobre los servicios públicos de salud, pero yo quiero hablar bien del Seguro Social y quiero hablar bien del ISSSTE, porque yo sé de varios, no uno, varios casos en donde los han operado de las cataratas, les han puesto lentes intraoculares, y hoy la verdad, hay muy buenos médicos en el sector salud que han atendido muy bien a mis amigos y parientes. Aquí está Miquel De las- Arreola, aquí en y- el otro edificio ahorita. Y sí, pues aquí también es mi cuate. Pues que venga, loco, ahorita aquí lo Ahorita lo atendemos. pasamos para acá. Entonces sí les quiero, nada más hago una pausa ahí. Sé de varios casos que afortunadamente el Seguro Social y el ISSSTE, en este caso estos dos servicios de salud públicos, han atendido muy bien a muchas personas que yo conozco. Al menos de mi parte, yo sí he sabido de varios casos. Sí, yo creo que hay mucho interés y compromiso de instituciones de años, de muchos años en México. Una de ellas es la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que
está próxima a cumplir sus 100 años, Ajá. del cual yo soy médico adjunto y voy a enseñar a atender pacientes de manera altruista. Conde de Valenciana también. No. Oye, eso es muy bueno, ¿eh? El Conde de Valenciana también. Que tiene muchos años. Pero bueno, hablando de la ceguera, que es donde yo estoy y me siento siempre con mucho cariño hacia la institución, pues hacemos también campañas de catarata extramuros. De hecho, vengo regresando de una en donde pudimos operar a 300 pacientes Magnífico. magnífico. en León, ¿no? Con la doctora Susana Peniche, que le mando un cariñoso saludo. Obras son son amores cosas y no buenas que razones. siempre ¿no? hacemos. Claro. A nosotros no nos dan un peso por ir a peso. operar a estos pacientes, Qué bueno. pero es algo que lo hacemos con mucho cariño porque para ellos es una única oportunidad que tienen, ¿no? Entonces, Muy bien. es el esfuerzo del hospital, es el esfuerzo también de nosotros como médicos y bueno, es el beneficio que puede tener alguien que de otra manera no podría llegar a tenerlo. Claro. Sí, ahorita que estás tomando este concepto, es bien importante que hoy en día ya se dé más el ser humano y que sea más colectivo lo que estamos viviendo. Necesitamos ser más altruistas. Yo creo Ya que pertenecer a grupos de ayuda. el hombre vale por lo que hace, no Sí, por sí, lo que sí, dice que realmente, hace. O sí. sea, obras como las que hace Rafael Esa es felicidad, hacen ¿no? que, Es lo que, debe- que el hombre trascienda, ¿no? Pues sí. Hacen que el hombre siga permaneciendo y a través de su obra. Gracias, Y Rafael. también es un retorno, ¿no? Es un darle las gracias, ¿no? A la gente lo por que- lo que tú de cierta forma aprendiste a Y hacer. por la gente que creyó en ti, ¿no? Exacto. Yo creo que es devolverle Redituar el a la agradecimiento sociedad de la vida. Y a la través vida de es la lo que sabe. oportunidad. Y te Sí. está dando, ¿no? Sobre todo, para llevar algo, un mensaje. Rafael, tocando este tema, claro, hay otros aspectos de los otros padecimientos que quedan por abordar, pero a ver, ¿qué recomendaciones en general, por todo lo que se acaba de decir, a los oficinistas, a los que están entrados en esas pantallas, Ajá. Sí, qué horas, medidas mi querido Fernando. deben de tomar para su protección? Hablando del tiempo. Hablando del tiempo, tomar descansos, 5 o 10 minutos de descanso, bueno, 5 O los minutos simples creo que sea filtros como que el dices, mejor. ¿no? Ajá. Por cada hora, un descansito de 5 minutos por cada hora, ver a lo lejos, tomarte un pequeño descanso. Muy bien. El uso de los filtros para evitar que entre demasiada luz azul al ojo y también el uso de lubricantes. Si vas a estar mucho tiempo en la computadora, si mi trabajo es de estar 8 horas frente a una máquina, recuerden que una persona que pone atención parpadea menos, su película lagrimal se seca más rápido, puesto por el medio ambiente, también porque el monitor emite calor y eso va a hacer que la lágrima se seque más rápido y me va a dar ojos secos. ¿Cómo ¿Puedes saber que tengo recomendar ojos secos? algunas gotas que se Claro que sí. de uso común? Me gustaría decirles cómo saber si tengo ojo seco. Si después de un rato de estar en la computadora empiezo a ver borroso, parpadeo veo bien, al ratito vuelvo a ver borroso y el parpadeo me está haciendo ver bien, eso quiere decir me arden los ojos, se ponen rojos, ¿sí? Quiere decir que ya tengo ojos Es secos. que no iba a hablar, ¿eh? Ajá. Quiere decir que ya tengo ojo seco. Y eso es un dato de inflamación ya a nivel ocular. Entonces, si utiliza usted cualquier lubricante, por ejemplo, hipromelosa, que la hipromelosa se puede conseguir, es un lubricante muy, muy económico y lo puede conseguir así lo pedimos en la farmacia. Sí, hipromelosa. Hipromelosa. Ajá. O hialuronato de sodio también puede ser y así también lo puede pedir en la farmacia, hay varias marcas. Con que Glicerina, ¿no? una gota por cada hora de uso de la computadora le va a ayudar bastante a que esto Y no aparte suceda. un medio... No genera glaucoma eso, ¿verdad? No, lo que Porque genera hay glaucoma muchos que hablan son los esteroides, especialmente la dexametasona. Y hay que tener mucho cuidado con el uso de ellos de forma crónica. Ajá, entonces ese tipo de todo lo que hay tiene muchas con gotas que Corticoides oculares. corticoides oculares mejor Ok. no usarlos a menos de que esté Sí. prescrito. por Y aparte médico. un medio físico, independientemente de las gotas. Medio físico, a mí me gusta recomendar a los pacientes que tienen ojo seco que pongan un humidificador. El humidificador les va a ayudar mucho a que el ambiente esté húmedo y sus ojos no se sequen tan rápido. Los muy lentes bien. actualmente, esas gafas que existen. Con frío. frío. Sí, también puede ayudar, especialmente cuando hay... Te voy a regalar unos enfermedad Fensfer. concomitante Por favor, como porque yo sí uso conjuntivitis mucho la alérgica, en donde la baja de la temperatura proporciona un alivio. Oye, Rafael, ¿y tú crees que de acuerdo a los hallazgos recientes que nos has descrito en cuanto a la emisión de luz azul por las fuentes que tienen sobre todo medios LED, vaya a haber pronto
alguna especie de recomendación o de boom respecto de este tipo de filtros para diseminar el uso de ellos, para hacer que la gente acceda a ellos de manera, digamos, preventiva Pues, Son muy fácilmente? Ya he empezado a ver algunos cambios, especialmente ya cuando tú puedes poner en la aplicación de tu teléfono que la pantalla se vuelva más amarilla conforme va avanzando el día. O sea, conforme se va haciendo más de noche. Y eso es para que no tengas problemas como de insomnio. Entonces, yo creo que sí ya están tomando medidas. Lo que pasa es que no creo que pueda ser algo muy drástico, puesto que toda la industria está ahorita basada en LEDs. Ajá. Okay. Ya que hable Manolo. Hay una opción en la computadora para cuando estás en una habitación oscura, o es de noche, hay una opción que se llama luz nocturna. Eso te ayuda, ¿no? Exactamente. Muy bien. Eso ayuda mucho. Sí, mira que bien enterado. Oye, Rafael, danos tus datos antes de que se acabe el programa. De veras. Tu dirección, Los tu datos, página, sí, ¿dónde está todo esto, no? Pueden Y tus consultar teléfonos. mi página. Mi página es Rafael Castañeda 10. Como en internet no hay ñes, es Rafael Castañeda 10. Sale mi página de entrada. 10 con número. 10 con letra. Con letra. 10 con Es tu apellido, ¿ah? Sí, es mi Yo pensé apellido. que- Como Y, Pablo Díaz usas en el español. Sí, por eso. Ahí, toda la información que quieran saber sobre mí. Yo doy consulta en la Clínica Médica Polanco. Edgar. Está en Edgar Allan Poe 108 y el teléfono es el 5281-1607. Otra vez el Perfecto. teléfono. Despacio. Ese Más es despacio. 5281-1607. Y el doctor Perfecto. García León. Bueno, yo también trabajo en ese grupo médico. Otro teléfono de la clínica es 5282-0253. ¿Tienes redes sociales, Doc? No, pero tengo en la página web mis datos, que es www.medicapolanco.com. Perfecto. Ahí está para que nuestros amigos, si quieren consultarlos a los doctores, ahí están. A la orden. Muchas ¿no? gracias. Ándale, Fer. Muy bien. Por Adelante. el tiempo que tenemos, no sé cuánto nos quede, 15 pero minutos. 15 minutos. 15, Ok. 15. Ok, entonces la recomendación actual, hay que tratar al máximo de utilizar la luz cálida, no más. Sí. Luz blanca, tratar de evitarla. Lo que- Ustedes lo que han más se encontrado pueda. entonces Más que nada, que luz LED. LED. Ustedes han encontrado que se ha incrementado el problema de visual por la calidad de la luz, creo entender. Sí. Ok. Tocando el tema también de glaucoma, porque es un tema muy, muy importante y muy especial. Quitar los mitos. ¿Qué tanto el glaucoma lo relacionan o está relacionado con la hipertensión arterial? Entendiendo que existen diferentes tipos de condiciones y características del glaucoma, como tú nos... Claro. Hay un congénito, hay un primario, hay uno de ángulo abierto y hay un Ajá. ángulo cerrado. Y hay uno llamado de tensión normal, Ajá. hasta creo entender. Así es. Pero entonces, considerando lo siguiente, el glaucoma prácticamente la mayor parte de la población que se va a hacer una revisión y que se recomienda, dependiendo de la edad, tú nos dirías Sí. cuánto número de veces hacer visitas al oftalmólogo, no al optometrista necesariamente, porque también no hay que confundir esos papelitos que entregan en la calle. Una cosa es el papelito del optometrista y otra cosa es el verdadero oftalmólogo. Considerando cuando se va a hacer una revisión oftalmológica, está por ahí reportado que más del 50% de los pacientes que se le hace una revisión y una medición de la presión intraocular, y nos dirías cuál es la presión normal intraocular, porque generalmente Sí. a veces el paciente que se le refiere le dicen es que está bien su presión, pero intraocular, pero ¿cuál es la presión real? Entonces, primero, el mito, si la hipertensión arterial general está asociada al glaucoma. 2. El porcentaje de pacientes que van a hacer una revisión de medición si tienen glaucoma está descrito, desmiéntelo. ¿Qué tanto está relacionado o afírmalo? ¿Qué tanto está relacionado que aún dando su visita no van a presentar datos del glaucoma? Ajá. Porque hay un gran porcentaje de pacientes que a pesar de que les revisa, pasa desapercibido el glaucoma. Así es. Y a la segunda visita ya se les encontró. Así es. ¿Qué nos puedes decir? Fernando, te faltó el que ruido. Fíjate que Ya aprendió Fer a no pegarle a la mesa. lo que pasa es que, y eso que no vino el maestro Aguirre, que qué buenas preguntas hace el doctor Fernando. El maestro Aguirre es una institución en Gineco, custodio de la norma oficial, y le dice a Fer,
Qué buenas preguntas hace, ¿verdad? No sé. El psicólogo le sacó 10 a Fernando también. Sí. Bueno, creo que una persona que tenga cuidado de estarse revisando los ojos constantemente, pues una vez al año, ya sea con el optometrista o con el oftalmólogo, tiene muy buen chance de descubrir enfermedades oculares que le pueden ocasionar ceguera. Sí, tenemos muy buenos optometristas en México. La escuela del IPN de optometría es una muy buena. Entonces Con es gente que prestigio. es gente que es calificada El doctor como porque iba al poli, por eso está diciendo eso. como para detectar No, enfermedades fíjate, oculares di y clases en el referirlas poli, en su momento. pero- Entonces sí es algo de mucha ayuda y bueno, hay gente que hace muy bien su trabajo y nos refiere pacientes ya con un diagnóstico temprano. Ahora bien, con nosotros, hipertensión arterial es un factor de riesgo. No es el principal factor de riesgo, pero es un factor de riesgo. Factor de riesgo para glaucoma, el principal factor de riesgo Diabetes. asociado con la neuropatía óptica glaucomatosa es la hipertensión ocular, pero no es el único. El siguiente factor de riesgo asociado a glaucoma es la edad. Luego sería el antecedente familiar. Y aquí esos 3 factores de riesgo son como los principales para desencadenar un glaucoma. Ajá. Después ya podemos ver hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades reumatológicas, Hipertiroidismo. hipertiroidismo, otras enfermedades, otras características oculares como un aumento de la excavación del nervio óptico, disminución de la capa de fibras nerviosas, etcétera, ¿no? Disminución del grosor corneal central. Pero a una persona normal, ¿no? Que está preocupada por hacerse por si tiene glaucoma o no, necesita saber su presión intraocular. Eso solamente lo va a hacer yendo con el oftalmólogo o con el optometrista y que le tome su presión intraocular. Su edad por arriba de los 40 años es un factor de riesgo, entonces vale la pena checarse. ¿Cuál es la Y el presión antecedente intraocular familiar. normal? La presión intraocular normal va entre los 10 y los 20 milímetros de mercurio y generalmente nosotros tenemos una media en el consultorio de 15, o sea, generalmente el paciente que va tiene una media de 15. Pero es un número que cambia durante el día. Generalmente la presión intraocular mayor se da entre las 5 y 6 de la mañana por un pico de presión que existe en este horario, y es justamente cuando el paciente está dormido y cuando el doctor está dormido, ¿no? Es muy difícil que un paciente o que el Exacto. médico vaya a la cama del paciente a tomar la presión intraocular. Y es ahí donde entran otras herramientas de diagnóstico para hacer un diagnóstico muy fino de la enfermedad, puesto que si uno se fija solamente en la presión intraocular, puede perder un diagnóstico. Y esa es la razón por la cual el 50% de los pacientes que van con glaucoma al oftalmólogo, ese diagnóstico se pierde porque solamente se está tomando un factor de riesgo, que es la presión intraocular, para hacer el diagnóstico, y se dejan los demás de lado. ¿Sí? Estarían Entonces, hacer una especie de eso es- mapeo, ¿no? Eso es Un cierto, mapa- un mapa eso de es ojos. muy Un mapa de cierto. ojos. Oye, Rafael, y generalmente el glaucoma, la mayoría de ellos no da síntomas, ¿verdad? Pasa No da desapercibido, síntomas. porque El también glaucoma es un cegador silencioso, es un ladrón de la vista que no va a darte ningún síntoma hasta que tengas ya el 40% de remanente visual. Desgraciado glaucoma, doctor. Creo que tengo ya el 39% yo. Eso es lo malo, estoy cerca, pero ese 1% no lo voy a dejar. 139. Manuelito chiquito. Ya sabiendo el tiempo que debo de pasar lejos de... debo de pasar... Él quiere con que los le des aparatos. más tiempo. ¿Cuántos metros tienes que pasar lejos de la tele? ¿Cuántos metros? Lejos de la tele. Sí, mira, es una pregunta muy común, es de una preocupación materna, yo creo, esencialmente. Un metro. Porque, doctor, es que mi hijo se pega a 2 metros está a 2 centímetros de la tele y la ve bien, y luego lo veo que está del otro lado de la sala y sigue viendo la televisión bien. Efectivamente, señora, su hijo tiene una gran capacidad de acomodación. Su cristalino puede acercarse muchísimo y va a ver la imagen muy bien, y puede alejarse muchísimo y va a seguir viendo la imagen muy bien. Entonces, pues lo ideal es tener una distancia de 2 metros, ¿no? 2-3 metros de la televisión, más o menos, para que sea una distancia cómoda de verla, ¿no? Saludable. Ajá, y para ti y para Así mamá, es que, ¿no? Manuel, no te o pegues papá. mucho en la tele. Generalmente, ¿cuál es el pronóstico del glaucoma? Actualmente yo creo que tenemos muy buen pronóstico con la enfermedad, siempre y cuando se diagnostica a tiempo. Es una enfermedad lentamente progresiva. Es una enfermedad donde al principio es difícil diferenciar entre sanos y enfermos, porque hay muy pocas características que nos hablan perfectamente de salud o de enfermedad. Entonces, al principio puede llevarnos hasta 2 años a hacer un muy buen diagnóstico. El diagnóstico no solamente va a ser clínico, sino que se requiere apoyar en estudios.
precisamente para no perder ese 50% de pacientes que tienen la enfermedad y se vayan pensando que están sanos, o incluso para no tratar a aquellos pacientes que están sanos como enfermos. Entonces, el entendimiento de cómo evolucionan las cosas en el glaucoma, en el nervio óptico, en la capa de fibras nerviosas y en la presión intraocular, por lo menos en 2 años, nos da una muy buena información como para determinar si un paciente es glaucomatoso o sano, especialmente en aquellos pacientes que son jóvenes y en donde está empezando la enfermedad. Una enfermedad ya establecida, un paciente que ya tiene una enfermedad establecida, es fácil diagnosticarlo. El problema es el diagnóstico de los pacientes que son limítrofes o que están empezando con la enfermedad. Doctor García León. Rafa, y bueno, yo quisiera nada más también, aprovechando la oportunidad para establecer algo que puede ser de mucha utilidad en el amable auditorio, en el público en general que nos escucha. Tú, por ejemplo, consideras que el uso de gafas oscuras, de filtros finalmente, para la luz natural, la luz del sol, es recomendable también desde los niños, desde los jóvenes, los adultos debemos hacer uso de este tipo de filtros cotidianamente, o no hace gran diferencia. Sí, es muy controvertido, muy controvertido. Ajá. Va a haber gente que diga que sí, ¿no? Va a haber especialistas que digan que no. Desde el punto de vista personal, yo creo que sí. Disminuir la cantidad de luz ultravioleta que entra al ojo, especialmente en la niñez, vale la pena como para tratar de evitar al máximo problemas o enfermedades oculares en un futuro, ¿no? Como la degeneración macular relacionada a la edad. Rafa, pues muchas gracias. Oye, otra pregunta. Perdón, Sí. Los lentes de sol que se les llama tienen que también que ser de buena calidad, doctor, porque hay entre buenos y malos. Buscar que tenga filtro para luz ultravioleta, UVA, UVB. Sí. Oye, espérame, una pregunta buenísima del auditorio. Pregunta una adolescente niña que si el hecho de pintarse los ojos con rímel le daña la vista o no. No le daña la vista. Perfecto. Hay que cambiar el rímel de vez en cuando. Lo ideal es hacerlo cada 3 meses, porque al ser sustancias oleosas se contaminan fácilmente. Perfecto, muy bien. Eso es importante, lo que tocaste es la contaminación de los cosméticos es muy común, sobre todo con hongos. Ok. Entonces, no hay que dejar que los cosméticos duren mucho tiempo, porque luego, sobre todo si se los pasan de una chica a otra, por eso en las fiestas infantiles, donde van los payasitos y usan cosméticos de calidad, obviamente tienen que usar de calidad muy baja, ahí donde maquillan a Sánchez Vera para salir a la televisión, que usan de marca Churrumais, por eso luego trae sus activos. Sí. Entonces tiene que tener mucho cuidado, que el cosmético sea de calidad. Sí, Eso hay varios conceptos ahorita de la contaminación, que sería agregar procesos infecciosos, ¿no? A nivel de ojo. Sí, pero sí es muy importante. Pero tomando en consideración los lentes intraoculares que están muy de moda, ojos verdes, ojos azules. No, de contacto, lentes de contacto, exacto. Que cambian colores por fiesta, digamos. Para el Halloween. ¿Qué tanto perjudica o no perjudican? No perjudica siempre y cuando se usen como deben de usarse, ¿no? O sea, usarse un tiempo limitado, el tiempo limitado que te explique. Y ponerlos en los líquidos especiales para tener ellos, una ¿no? muy buena limpieza con ellos, ¿no? Entonces, en realidad no. Pues sí, hay problemas de la vista por contaminación, conjuntivitis alérgicas, conjuntivitis infecciosas. Está ganando la chamba, hermano. Ya, Enrique, ya valiste, Enrique. Está como Brian, ¿verdad? Y yo puliéndome con mis preguntas y el Manolito Junior lo hace con una naturalidad que caray. Exacto. Adelante. Sí, adelante. Adelante, Estamos a 3 en la minutos. parte final. Tomando la última parte, la degeneración macular propia de la edad. Hace un momento nos narraste acerca de la catarata. Considerando la degeneración macular, ¿qué es brevemente? En forma general, un paciente que tiene una catarata y que tiene una degeneración en la mácula relacionada a la edad, es candidato a una cirugía de catarata, y qué tanto le conviene, por qué sí y por qué no. Si nos podrías... La enfermedad macular es una alteración funcional a nivel central, ¿sí? O sea, lo que nos permite leer, lo que nos permite reconocer las caras, pero todo lo demás no. Una catarata disminuye la cantidad de luz de forma general que entra al ojo. Entonces, antes se pensaba que el quitar la catarata podría ser perjudicial para la mácula y se trataba de hacer la cirugía lo más
alejado posible, ¿no? O sea, retrasar la cirugía. Actualmente sabemos que los procedimientos de catarata ya no dañan de más la mácula en pacientes que tienen degeneración macular relacionada a la edad, y sí les podemos quitar la parte de disminución de agudeza visual que les está generando la catarata y dejarlo solo con la alteración visual de la mácula. Entonces sí puede ser benéfico. Hay que hablarlo mucho con el paciente para que el paciente entienda perfectamente bien qué es lo que se va a hacer, que el procedimiento no le va a devolver la visión central, pero que va a hacer que vea un poquito más claro, y que lo que le quita de luz o de visión la catarata se lo podemos regresar, no así lo que está pasando a nivel macular. Y el pronóstico de el éxito de la cirugía, cuando se coloca el lente intraocular en la degeneración, Dependerá del grado de la degeneración macular. Si yo tengo, por ejemplo, mi mamá tiene degeneración macular relacional, pero tiene solo drusas y ella tiene muy buena agudeza visual. Entonces ahí, quitando la catarata, prácticamente se recupera el 100% de la visión. Pero habrá pacientes en donde a lo mejor ya no tienen una visión de 20-20, sino una visión de 20-200 a nivel macular, y quitando la catarata a lo mejor recupera un 20-100, ya no va a recuperar el 20-20. ¿Y a qué se refiere la degeneración macular de tipo seca y de tipo húmeda? Ajá. Porque depende de eso, parece que va a ser el pronóstico en relación al éxito del tratamiento de la catarata, del lente, ¿verdad? ¿A qué se refiere? La degeneración macular húmeda es aquella en donde hay vasos sanguíneos que pasan a través de la coroides hacia la retina, y eso se trata con antiangiogénicos y con inyecciones, y en algunos casos los pacientes pueden recuperar muy bien la visión. La degeneración seca es solamente el acúmulo de detritus, de cosas que ya no puede digerir la célula y se quedan ahí guardados, y eso ocasiona que el paciente no vea bien. Okay. Les queremos dar las gracias al doctor Rafael Castañeda y al doctor Manuel García León que hayan estado en este programa. De veras, se ve un programa, un super programazo, doctor Canales, como siempre. Volverlos a programar. Hay que volverlos a invitar. Sí, y son claro amigos que de sí. Fer y no los invitan. Rafael, ¿De qué se trata? y muchas gracias Fernando que nos cambiaba las fechas. Exactamente. Hay que Muchas invitarlo gracias porque hay por muchos toda la temas. labor que haces con la gente. Digo, en nombre de nosotros. Sí, además, somos qué una bueno parte que acuerda, doctor. de la sociedad, y esperamos que nuevamente vuelvas a estar con nos nosotros programamos. en breve. Un gusto. Manuel, Y muchas gracias, y Manolo, chico. Gracias. Manolo Chico, estás que aquí. nos quiso robar cámara y lo logró. Asai, muchas gracias, que nos ayuda aquí siempre con la producción. Y a toda la gente que nos escucha, que tengan un feliz semana y un mejor día. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén bien, hasta luego. Viene Gracias. el doctor Ortiz Mani, un ginecólogo que ya ha estado con nosotros, regresa. Y Rafael, muchas gracias, sabemos que estás bien ocupado. Te programamos por ahí de junio, julio, Claro, con que nos gusto. hagas favorcísimo. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias.